vez, Joseto, gracias por estar aquí con nosotros. Es de verdad un placer y pues nada, ya me hago aquí un lado para darte el paso y con muchas ganas de escucharte. Bueno, Mike, buenas tardes, buenas noches, acá ya es de noche. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esa introducción, realmente increíble. Me parece súper interesante todo lo que están haciendo y todos los temas que están tocando. Y bueno, yo soy un admirador también de lo que ustedes hacen, de todos los procesos que construyen y bueno, siempre estamos aprendiendo con ustedes, con toda esa energía. Para mí es un honor estar contigo y con ustedes, con todos los invitados, los que van a estar escuchándome. Honestamente, bueno, yo creo que lo que yo he preparado fue más bien una especie bueno, más bien una introducción a ciertas estrategias que tal vez puedan englobar, no sé si de una manera colectiva, pero creo que apuntamos siempre a esa búsqueda de sentido, como estabas hablando. Y bueno, esa es por lo menos nuestra intención cuando trabajamos, ¿verdad? Y bueno, y simplemente lo que yo quiero contarles son como pequeñas historias construidas en donde tenemos una intención, una atención a un lugar, a una cultura, como seres bioculturales que somos, ¿verdad? Cómo entendemos qué es lo que estamos aportando, para bien o para mal, a los lugares, ya sean cómo impactamos los territorios y cuáles son un poco, no como manifiesto, una de las maneras, entre comillas, vamos a decir, intentar aportar desde lo proyectual y desde lo constructivo, desde un lugar como Paraguay. Entonces, bueno, yo voy a dar una pequeña introducción de dónde somos, ciertos tips para poder un poco entender ciertas obras que son más prácticamente, ¿cómo puedo decir? En Paraguay tenemos un problema bastante fuerte con respecto a las obras públicas. Hay muy pocos concursos, entonces actuamos siempre en el ámbito casi privado, ¿verdad? Entonces yo voy a mostrar algunos ejemplos de algunas estrategias que me parece interesante como a conversar para poder empezar a meternos un poco en estos temas, ¿verdad? Por supuesto, como coordinador de la Bienal, bueno, Mike estuvo presente, fue una exploración con respecto a cómo podemos englobar un evento a una atención hacia lugares marginales y generamos un poco espacios públicos para poder mejorar lugares que están prácticamente olvidados. Ese tópico no lo tengo, pero me hubiera encantado tener más tiempo para poder englobar eso. Entonces yo lo que voy a mostrar son algunas estrategias, tal vez podamos conversar después sobre estos hechos que son más individuales, que creo que pueden fomentar a un debate o a una conversación posterior, ¿ok? No sé cómo hago para compartir mi pantalla. Creo que arriba, a mano derecha, debería haber una flechita para arriba que dice compartir o share. No sé si la alcanzas a ver. Levantar mano, voy a un poco mirar. Teclado, es que el Meet no lo tengo. Wow, arriba. Arriba es como un cuadrito con una flechita para arriba. Vos sabés que no. Abajo veo. Al lado de salir, del cuadradito rojo que dice salir, dice comparte. ¿Compartir invitación? No. Ahí está la lista de la gente que está presente. Contactos. Está la pantalla, apagar la cámara, silenciar. Abrir bandeja de uso compartido. ¿Será este? ¿Puede ser? Abrir. Puede ser. Y tienes que escoger como en la pantalla, el desktop. ¿Ahí se ve? Parece que sí. Sí. ¿Lo ven? Listo. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, correcto. ¿Sí? Sí. Ah, aleluya. ¿Hay una pluma también? Yo suelo usar un poco el Zoom, entonces me cuesta un poco. Bueno, lo pueden ver entonces. Me escuchan bien, pero yo no los puedo ver. Entonces voy a iniciar entonces. ¿Está todo bien, Mike? ¿Me ven Todo bien, todo bien? todo bien. Ah, bueno.
Cualquier cosa me interrumpen y quieren hacer una consulta, ningún problema, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno, como les quiero contar, bueno, yo soy de Paraguay. Es una situación bastante distinta a ustedes que están en contacto con el océano en ambos lados. Nosotros prácticamente somos una isla rodeada de tierra, una isla sin mar, ¿verdad? Pero podría decir que estamos flotando sobre muchos acuíferos. Hay una región oriental que tiene mucha agua, la sureña, la parte sur, y la parte Uy, norte. No sé si ven mi lápiz. ¿Se no, puede? Joseto, una pregunta. Ahorita Sí, la imagen que estás mostrando, ¿es una obra o es un mapa? es un mapa. No, entonces no estamos viendo tu presentación, qué pena. Ah, no, Seguro estamos viendo también. el desktop. Ahí no ven no están viendo nada. Bueno, un No, poquitito. tenés que volver a compartir, pero ahí donde estuviste, pero tenés que escoger como Wow, escritorio. A ver, poquitito. Me pide abrir configuración del sistema. Microsoft Teams. Ok. Vamos a ver. lo lograste. ¿Me escuchas, Joseto? Lo perdimos, yo creo. Vamos a ver, mientras resolvemos el problemita técnico. Sí, se nos fue. Vamos a ver. Voy a escribirle aquí por WhatsApp. Vamos a ver. Te nos fuiste. Ok, aquí ya volvió. Hola. Hola, hola. Te nos fuiste. Sí, volví, pero no sé por qué no me compartió, ¿eh? Me pareció un poco raro. Voy a intentar nuevamente. Escritorio. Un segundo. Compartir pantalla. No me estás viendo, Mike, ¿no? No, no, como que se quedó pegado ahí un poco, pero vamos a ver. Extender la cámara no me enciende. Ahora estamos, parece peor. Vamos a ver cómo. Unirte ahora. Ahí me ven. Creo que tengo dos abiertos. Sí, Un segundo. ok, ahora sí pareciera que ahí estamos. Ahora mi voz suena como las ardillas. ¿Qué está haciendo? No sé, algo pasó con el micrófono. ¿Qué pasó aquí? ¿Me está escuchando? Sí, pero se oye muy chistoso. No me ve a mí. ¿Qué está haciendo, Mike? Sí te escucho, pero eso nunca nos había pasado. Qué raro. Acá me sale que estoy compartiendo. Si estás creo que estás. Vamos a ver, no entiendo qué está pasando. Vamos a ver si lo logramos resolver. Profe, eso no es como un efecto que tal vez él le puso. Sí, puede ser que hay algo que cambiaste de los settings de tu micrófono. Está activo, dice. Bueno. Hagamos una cosa.
José, tal vez desconectate y volver a entrar en la llamada, a ver si tal vez si de esa forma ya se limpia. Como que se queda pegado, ¿verdad? Sí, no sé si ya se fue, ok. Qué raro, sí, no hemos tenido ese problema técnico. El Teams a veces da problemillas. Dale ahora, José, a ver si con el audio. Hola, ¿me Ahora escuchás? sí, sí, ya ahora sí, ahora sí. Ok. Yo te escucho y te veo. Igualmente, yo también. Ok, ahora voy paso por paso. Ahora vuelvo a entrar a... Acá me sale... A la par de un botón rojo está lo de compartir. Sí, cerca al lado del micrófono, dice, hay una También. flechita. Exacto, ahí. Dice reunión, pantalla 1, unirse a la conversación. Uy, Ahí, dale ahí el que diga window o screen o pantalla. Pantalla o ventana. uy, espera un momentito que no me sale eso. Un segundo. Voy a ver dónde estoy. Pantalla. Ajá. Ok. ¿Ahí sale algo? Ahí se ve el PowerPoint, lo estamos viendo en tu desktop. Dale Ah, compartir, a ver si ya sale eh, en el PowerPoint. en el PowerPoint, un Dale modo segundo. presentación, a ver si Modo ya. presentación, ahí. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Listo. ¿Lo ven bien? Sí, Ok. ahora sí se ve. Pasa una diapositiva nada más para ver. Bueno, paso. Ahí sí, se puede Sí, ver el estamos. lápiz. Bueno, listo. Ya ahora sí, ¿El all lápiz set. también? ¿Funciona el Lápiz lápiz? también. Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a entonces iniciar. Empezamos. Bueno, yo le estaba mostrando la situación geográfica del Paraguay, en donde somos mediterráneos, no tenemos mar en ambos lados como ustedes, los privilegiados, les envidiamos muchísimo. Estamos rodeados de tierra, pero bueno, como pueden ver, Paraguay está prácticamente dividido en dos partes. Vemos aquí la zona oriental y la zona occidental que va hacia Bolivia. Esta es una zona más caliente. Y toda la región del sur, que es el 40% de la población, es donde es la zona poblada. El resto prácticamente está vacío porque es un lugar árido, un chaco, nuestro clima es subtropical, pero tenemos los acuíferos más grandes del mundo, el acuífero Guaraní, que podemos ver aquí, que es un poco una reserva de agua importante que está en Paraguay, en Brasil, en Argentina, un poco de Uruguay. Aquí, ¿me escuchan bien, Mike? ¿Está todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, continúo. Bueno, yo suelo un poco analizar, contar un poco, estos son como imágenes que a mí le hago un poco un homenaje a mi padre, él es científico, él es un patólogo, cancerólogo, y yo de chico veía siempre un poco estas células, estas imágenes que me imaginaba en su momento que no teníamos Google Earth, ya delata un poco mi edad, que teníamos como una figura en donde uno se imaginaba mundos o territorios muy lindos donde podían ser como bahías o cuestiones orográficas o etcétera, etcétera. Entonces había como una especie de atención hacia estas cuestiones visuales, más como un cuadro, pero al final estamos viendo un tejido humano, un pequeño tejido en donde mi padre, como buen científico, me empezó a explicar de que todos estos puntos rojos eran los puntos
que las células que estaban abarcando, estaban tomando al resto y mataban el tejido. Entonces, estos tejidos cancerígenos generan una metástasis en todo el resto y la muerte del tejido, ¿verdad? Eso me hizo reformular bueno, empezar a mirar algo como un cuadro de Pollock o algo más artístico y entendiendo la ciencia y las realidades de un tejido, podemos entender de que hay una lucha encarnizada entre cuestiones positivas y negativas. Y me dio una dimensión distinta cuando empezamos a mirar Wheelers, en donde podamos ver la escala de los territorios y esto de Asunción, en donde podemos ver que el microcentro es simplemente este punto y todo este crecimiento que aparece de una forma desordenada, realmente aparece como una especie de metástasis urbana y los hechos los hechos, somos bastante autores de muchos de estos problemas en base a pésimas planificaciones o decisiones en donde generamos un territorio con muchos problemas, con cauces totalmente contaminados, con una explotación irracional del territorio. Entonces, cuando empezamos a analizar, a mí me parecía que, bueno, entender este tejido humano y el tejido territorial tenían bastante en común en esta especie de lucha desde cómo nosotros actuamos en los lugares. Aquí podemos ver un poco Asunción desde el Chaco, del Gran Vacío, en la foto superior, y el de abajo es un poco la vista a esta línea, a este Gran Vacío, que es el Gran Chaco, que prácticamente el 10% de la población de Paraguay está en el norte, que es prácticamente inhabitable, pero es un hermoso lugar verde que hoy día estamos con bastantes problemas de deterioro. Con respecto a las decisiones que se están haciendo, ya sea agroganaderas o de toda esta atención hacia un país en donde pueda producir más dinero y bueno, empieza a descuidar un poco realmente lo que es lo maravilloso que es este lugar, ¿verdad? Bueno, en este caso podemos ver lugares encontrados a la vuelta. Asunción, a pesar de esta metástasis, a pesar de estos problemas que tenemos, Mike estuvo en Asunción, puede explicar perfectamente. Existe igual un aura verde, un aura de flores, de plantas, en donde creo que hay una especie de lucha natural, donde la naturaleza evidentemente está como siempre intentando acompañar un poco. Y a mí me parece que esa es la fuerza de estos lugares, por lo menos en este caso, en este sitio como Asunción, ¿verdad? Bueno, y algunos conceptos que me parecen interesantes, por ejemplo, nosotros bebemos el tereré, que es una bebida, nos deshidratamos constantemente, hace mucho calor, y bueno, a mí me encanta este regalo de unos artesanos amigos, en donde me regalan este recipiente con una pequeña imperfección, que si empezamos a pensar en diseño, evidentemente los queremos poner recto, pero sí en esa pequeña hendidura, este recipiente se nos cae porque esto suda, es agua fría, y esas pequeñas imperfecciones son estas cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, ¿verdad? En donde el diseño tiene un sentido en todo, desde el punto de vista del uso y hasta para mí hasta estético, ¿verdad? En el tema de estas palabras, nosotros somos bilingües, siempre empiezo a reflexionar sobre el árbol. El árbol tiene una cantidad de elementos que nos parecen generales para explicar una filosofía. Nosotros le llamamos al árbol en guaraní, le decimos ibirá, realmente ibirá, en donde el es el agua, el ibú es la tierra, y el ibirá es el resultado de un lugar con agua. Entonces, hay un concepto de reciprocidad que me parece muy interesante, que tratamos de formular en nuestra arquitectura, que tiene que ver con esa idea de volver el árbol vuelve a alimentar el suelo que tiene agua una vez que muere. Y genera un poco esta especie de regalo de oxígeno, de sombra. Acá podemos ver abajo un árbol en una calle, en donde la calle prácticamente es de piedra y el verde toma toda la calzada. Y me imagino que estos son ejemplos que hoy día podríamos volver a verificar, donde el agua vuelve a las napas, el agua vuelve a alimentar el suelo y generamos un poco
una especie de lugar menos caliente, ¿verdad? Y bueno, normalmente esto se echa, el árbol desaparece y asfaltamos, en donde se vuelve un lugar impermeable, mucho más caliente, en donde las aguas evidentemente empiezan a inundar las calles y generan todos estos problemas que tenemos en nuestras ciudades. Teco es una palabra en guaraní que me parece fantástico porque nosotros nos saludamos cotidianamente con un baeteco, es como ¿cómo estás? En la cosmovisión guaraní o en el idioma, teco significa espíritu, alma, ser. Entonces, cuando nos saludamos, nos preguntamos, independientemente de nuestras condiciones, ¿cómo está tu ser? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Verdad? Bueno, entonces estas palabras este concepto de reciprocidad o el yopoi, bueno, es un poco algo que lo tenemos arraigado en nuestras intenciones. Aquí hay un dibujo muy interesante de Ogwa, que es una lloreo, un hermano originario, de un pueblo originario del norte, en donde muestra un dibujo desde la memoria, ¿verdad? Porque esto ya ha desaparecido, era el lugar donde él tenía sus animales, cazaba o había una vegetación, había una cantidad de vida que ahora ha desaparecido porque realmente eso se va como deteriorando. Y me gustó mucho su dibujo porque el dibujo es como una especie de corte, se ve como una fachada del bosque, pero también está en planta. Y los animales también están. Es un dibujo imperfecto, así como esta imperfección que me parece interesante, en donde no está terminado. O sea, el dibujo es un trazo que lo seguimos terminando. Y creo que la arquitectura debe llegar y seguir aportando en ese continuum de mejorar los lugares. Aquí, bueno, nuestra gente bajo la sombra, con su sencillez, esperando que el mango caiga, donde a veces las escuelas son calientes y salen bajo un mango a empezar a aprender a alimentarse, etc. Los problemas de inundación la gente los resuelve sin esperar al Estado, donde realmente aparece el agua que evidentemente el río se desborda, pero ellos ya arman sus arquitecturas en donde después aparece el barco que después los lleva al lugar de trabajo. Por supuesto, la diferencia social se remarca en esta imagen más que elocuente, donde la vivienda de un militar de la época de la dictadura se contrasta con la mayoría que realmente no tiene ese poder adquisitivo. Acá es una imagen de la diferencia social y por supuesto de algo que está impregnado en muchos países, que es la corrupción. Bueno, nuestro deterioro, envidiamos a Costa Rica que sus bosques son intocables. Nosotros estamos todavía en un proceso de deterioro y de lucha con respecto a estos temas que son fundamentales para poder estar mejor. Pero entrando un poco en nuestras estrategias proyectuales, nosotros prestamos atención un poco a lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Lo que produce, lo que tenemos en nuestros pies, ¿verdad? La tierra, la piedra, los colores, todo ese mundo de materia que nos regala y que realmente me parece interesante como una operación en vez de estar importando o derivando mucha energía, podemos estar empezando a tomar estos datos, estas cuestiones que están a disposición de todos. Aquí están nuestros hermanos ayoreos, en donde se pueden ver algunas estrategias que me parecen muy interesantes, en un lugar donde tenemos 44 grados de calor bajo la sombra en el verano. Ellos ya tomaron la decisión de generar con los árboles que tienen alrededor estos refugios en donde plantan por debajo de estas ramas las plantas que los protegen y la tierra que empiezan a poner en los techos para generar estos refugios, en donde para mí merecen los Green Card o los ISO 9000 que todos están ahora anhelando en esta moda de lo sostenible,
y ellos realmente son los grandes genios de cómo tenemos que trabajar en los lugares, ¿verdad? Entonces, bueno, esta idea de poder entender nuestros lugares donde tenemos la materia, que podemos empezar a trabajar, a producir elementos, construcciones, con grandes maestros que tenemos, grandes maestros en la sillería, en la mampostería, con grandes conocimientos. Y a nosotros nos parece interesante esa idea de trabajar recíprocamente, en donde atendemos ese conocimiento y también empezamos a aprender de ellos y ellos también con nuestra nueva energía, esa posibilidad de poder transformar la materia en un material y pueda ser utilizado. Esa idea también aparece con esta intención, esta invitación de usar maderas que son de reforestación ensambladas, y bueno, empezamos a trabajar con las piezas, entendiendo su peso, entendiendo sus características para generar esta simple escalera que hicimos un homenaje a un gran amigo, un gran arquitecto que ya no está, que es Rafael Iglesias de Argentina, que ha venido mucho y trabajaba siempre el peso en sus proyectos. Por supuesto, esta idea de la abstracción amable y de la comprensión de un lugar nos llevaron a muchas experiencias. Esta es una experiencia de más de 20, 25, 24 años que no voy a mostrar, pero realmente aquí es donde aprendimos a trabajar con la extracción de la tierra y generar muros, en donde en estos lugares marginales, con muchos problemas, en lugares encontrados en las periferias, podíamos aportar para pequeñas familias algunos hechos que nos enriquecieron en el conocimiento y aprendimos a encontrar un cierto sentido a lo que hacemos, entender las cuestiones de la comunidad, de los problemas comunitarios y la necesidad de esta reciprocidad y de este concepto tan lindo que es tan humano, que tiene que ver con la solidaridad. Después de 22 años también, esta misma experiencia de extracción nos lleva a una especie de ejercicio en la casa de Barragán, frente a su casa. Hay una casa, un patio estudio donde él tenía algunas maquetas y nos invitaron a hacer una exposición y trabajamos con esta idea de reciprocidad en esta invitación de los amigos de Liga, en donde seguimos investigando sobre un proceso, sobre un sistema que nos parece que es de suelo cemento, y vamos más allá de simplemente entender el sistema y empezamos a trabajar sobre sus deficiencias que tienen que ver con la tracción, la flexocompresión y el corte. Entonces lo hicimos flotar en un lugar donde hay movimientos telúricos, y generamos una pieza que representa un poco la arquitectura y toda la técnica, el material, la mano obra y toda esta idea de seguir explorando y aprendiendo de algo en un lugar tan emblemático como la Casa Barragán, en un patio tan lindo, tan increíble, en donde nuestra intención fue construir esta pieza, y donde cuando terminaba la exposición, que hablaba un poco de esta idea de usar 4 elementos, 4 maderas, una piedra y la tierra, trabajar con el problema de la, vamos a decir, estructural, y después desarmarlo en el mismo sitio y dejar el patio como estaba, con la piedra en su lugar, la tierra en su lugar, con un menor impacto, aunque producimos una investigación en un lugar como este, que nos pareció una experiencia increíble. O sea, vamos siempre tratando de dar un paso más allá, aunque para nosotros fue una excusa, una linda excusa de seguir aprendiendo en un lugar como este. Entonces aquí hablamos un poco de este énfasis que tenemos de seguir investigando. Por supuesto corremos riesgos, podemos fracasar, esto se nos podía caer, y por supuesto tiene que ver también con un respeto absoluto hacia un maestro como Barragán, ¿verdad? Con esta misma filosofía, nosotros fuimos como probando, esta es una de mis primeras obras, en donde en este corte se puede ver el pedido de hacer una vivienda en un lugar donde tenemos un paisaje del lago Ipacaraí, un lago hermoso que tenemos en Paraguay, en donde la gente podía seguir viendo, disfrutando el lago. No queríamos apropiarnos de esa vista. Entonces el hecho arquitectónico, por más que sea privado, siempre es público.
las personas que viven ahí podían seguir disfrutando de esta vista y nosotros al generar este gesto de semienterrarnos también obtuvimos el material. Entonces nos cerraba perfectamente este círculo, esta idea de usar el material del sitio, generar el refugio, usar el material no solamente como contención, sino como estructura, y generamos esta vivienda en donde evidentemente después de esta especie de destrucción de un lugar, armando un pozo, tratamos de redimirnos con esta idea de la utilización de los materiales y bueno, y aparece la arquitectura con todos vamos a decir, evidentemente esta intención nuestra de producir un espacio acorde a un clima fresco, en donde podamos trabajar con el tiempo, en donde empezamos a descubrir el paisaje al ingresar, como entrar en una gruta, y bueno, y después conectarnos directamente con el paisaje. Por supuesto, la tecnología, esta idea de la viga banco, de la conexión del espacio con la galería, del mundo que ingresa a los espacios interiores, con pocos materiales, los materiales y los maestros que teníamos en la zona, generamos esta especie de muros, bancos, suelos, techos, en donde aquí podemos ver esta especie de viga banco bueno, que aparece como la posibilidad de no poner pilares, en donde generamos una especie de rulo estructural en donde uno puede sentarse y seguir viendo el paisaje, ¿verdad? Entonces, bueno, esta idea de la vivienda donde la tierra vuelve al techo y genera este horizonte para todo, a pesar de ser privado, las personas siempre están como en contacto permanente con el paisaje. Bueno, en esta otra obra aparece un lugar donde un pescador amigo, donde tenemos un árbol donde se hace el pescado de este hermoso río que se llama el río Tebicuarú. Él tiene un lugar en donde, bueno, lo que hicimos simplemente con un muy bajo presupuesto es este refugio, este lugar que él quería a 200 kilómetros de Asunción, es atrapar esta sombra y generar en esta planta el árbol, el lugar de donde se hace el pescado o el asado, y bueno, los pedidos de tener un lugar para la familia, y generamos con esta construcción, entendiendo también, bueno, las maderas que usamos para el encofrado, vuelven a los portones, esta piedra, esta sombra, esta idea de una vivienda en donde podamos trabajar con las piedras de la zona, los maestros y el material cerámico, estos muros que realmente se abren y podemos tener esta ventilación, estas brisas, con este muro que prácticamente no tiene cemento, simplemente son juntas, abiertas. Y bueno, cuando uno va a Asunción, vuelve a Asunción, esto se cierra completamente. Estos son muros puertas que se cierran como en un cofre y esto prácticamente hay una seguridad para que esto también se preserve. Y bueno, cuando uno llega al lugar, esto se abre completamente y aparece también esta idea de la viga, en donde aparece apoyándose en los muros, en donde necesita, donde hay luz y donde no hay mucha luz, hay un ahorro en esta estructura. No hace falta que la viga sea, como arquitectos queremos diseñar la viga siempre de punta a punta, vamos a decir, pero acá había una cantidad de metros cúbicos que era dinero que desperdiciamos, entonces prácticamente es bastante coherente con cómo trabaja esta viga aquí, hasta aquí, que es el lugar prácticamente social, y aquí realmente no necesitaba más viga y era prácticamente una losa que apoya directamente en los muros. Y bueno, desde el exterior se ve como bastante ciego, pero del interior está totalmente abierto y aparece esta escalera en donde nos lleva a una terraza en donde podemos disfrutar del río, y aquí se puede ver esta especie de viga que realmente tenemos, que es lo que le estaba comentando. Bueno, evidentemente con la preservación de lo existente,
Nos parece interesante siempre trabajar y diseñar entendiendo los aspectos biofísicos del sitio, como pueden ver en el corte, teníamos agua en el subsuelo, teníamos unas plataformas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos, Mike? Tengo bastantes cosas, entonces tal vez pueda acelerar y pasar de largo algunas. Vamos bien, tranqui, nosotros tenemos tiempo. Usted, Bueno, ministro, le sirva, sí. perfecto, perfecto. Sí, la idea era un poco entender estas estrategias, ¿verdad? Un poco, imagínense cuando piden una vivienda en un lugar como este, que es un bosque, ¿verdad? En donde normalmente lo que se hace es talar el bosque y hacer una masacre, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí lo que hicimos en este esquema fue como una operación, ¿verdad? Casi científica, en donde empezamos a meter los muros de los espacios privados de esta vivienda y los intersticios entre estos muros, que son portantes, está un poco la parte pública, ¿verdad? O social. Entonces, en esta vivienda que tratamos de preservar todos los árboles, aparecen árboles en todos lados. Esta idea de mover un poco la vivienda o los espacios en base a un lugar, pero que se puedan ir interconectando de una manera interesante, donde tenemos el ingreso, el recorrido, esto que mira para acá, los dormitorios que miran para allá. Vamos descubriendo los patios y cada lugar tiene su propio espacio, ¿verdad? Entonces la vivienda, en esta vivienda empezamos a entender esta idea de poder, evidentemente, el artificio que se desenvuelve en un lugar y que está en contacto con una atmósfera, con la naturaleza y usando materiales que son del lugar, ¿verdad? Esta es la piedra de Emboscada, un pueblo que está cerca, los horcones de madera del otro lado del río, que tenemos un puente que nos divide el norte y el sur, y bueno, toda esta idea de la terraza, jardín, en donde podemos producir una inercia térmica interesante entre los árboles. Y bueno, esta idea en un momento en donde tuvimos esta necesidad con una pandemia de oxígeno, bueno, bueno, acá si empezamos a hacer matemática, esto es un lugar bastante vivible en todo sentido, ¿verdad? Esta conexión del interior con el exterior, las plataformas que se van como transformando, el lugar donde no teníamos árboles, metimos agua, los espacios que se van cambiando de escala en una especie de, bueno, reutilización de las maderas en bancos, en lugares para comer, en donde colgamos, con estos muros que se convierten en lugares de íntimos, o esto es un baño que queda ahí al lado de la parte del quincho, en donde tenemos una piedra de un artesano que tenemos, que son elementos muy interesantes que nos encanta trabajar con la mano de obra local. Perdón. Bueno, vamos mostrando algunas imágenes de esta relación interior-exterior. De noche, evidentemente, aparece la arquitectura un poco que se contrasta con el bosque. Esta entrada de luz filtrada en un lugar tan caliente, el cambio de escala, la posibilidad de ganar un lugar nuevo, en donde podemos ver que esta vivienda desaparece, viendo esto en Google, vuelve la naturaleza a su lugar, y bueno, generamos también alimentos que eran tan necesarios para un lugar como este, que a cierta distancia de la ciudad. Bueno, en esta idea de armar una vivienda que prácticamente recorre un lugar, tuvimos la oportunidad de hacer otra vivienda cerca del mismo lugar y bueno, de otras dimensiones, un poco más, una vivienda más sencilla, pero nos pareció mucho más interesante. Esto es una obra nueva, que es la de hacer la menor huella posible, ¿verdad? Y aquí volvimos a esta idea de la tierra compactada. Lo llamamos Miriquiná porque teníamos este personaje que nos venía a visitar la obra. Y bueno, esta idea de armar una especie de piedra y unos medios niveles para las cuestiones funcionales,
resuelven una huella muy interesante, una huella para un lugar de árboles y de mucha vida. Y bueno, nos pareció interesante que en este centro se podría determinar todo lo que sea agua, fuego, todas las instalaciones, y bueno, el recorrido siempre va alrededor de este eje, ¿verdad? Esta idea de construir con tierra nos parecía muy interesante, en donde empezamos a trabajar con perforaciones para ir intuyendo el bosque, generar esta especie de penumbra muy necesaria para un clima como el nuestro, en donde empezamos a diseñar los interiores, y bueno, esta especie de centro de fuego, agua. Ahí podemos ver al maestro tomando tereré. Y bueno, y así es como quedó terminada un poco la casa, en donde también trabajamos con las aguas residuales. Es un lugar donde se hace yoga, donde una señora vive, en donde hay una relación muy interesante con el exterior, y es bastante austera, muy sencilla, muy económica, donde el piso es todo de piedra y prácticamente de dos materiales hicimos un poco esta vivienda. Aquí se puede ver un poco el entorno, la huella, y cómo está ahora, cómo eso empezó siempre digo que después la naturaleza hace su trabajo de poder volver a ocupar el lugar que se merece, ¿verdad? Bueno, también hemos hecho, me quedan 2, 3 cosas más y con eso podemos después conversar un poquitito. Este fue también un trabajo que hicimos. Un segundito. Perdón que estoy con una pequeña tos, entonces me cuesta hablar mucho. Bueno, se llama Takuru. Takuru en guaraní es el termitero, sería el lugar de las termitas. Como podemos ver aquí, esta termita, la reina está abajo y esto es un sistema de ventilación protegido por el agua, en donde es fantástico, es como un aire acondicionado natural, en donde podemos ver esta intención de generar un refugio para una persona, una vivienda. Y aquí, bueno, hay unos esquemas en donde aparecen los dos sistemas, un ladrillo que hicimos en el lugar, porque el acceso es muy difícil. Armamos un sistema de fabricar los ladrillos y el muro tapial, usando la misma tierra del sitio, por eso salen de este color bastante rojizo, en donde regalamos un tajamar, un recipiente de agua para sus animales, y con esa tierra nosotros producimos la vivienda. También, como teníamos bajo presupuesto, bueno, queríamos refrigerar un poco esto en un lugar bastante caliente, nos pareció interesante la oportunidad de aprender sobre los sistemas de pozos canadienses o ventilaciones por subsuelo. Entonces aparece como esta idea de tubos cerámicos, y con esta idea de generar unas bóvedas, teníamos esta idea de que, bueno, podía funcionar un sistema de ventilación natural. Aquí empezamos a explorar cómo empezar a abrir los muros, así, pruebas, bastante ensayos, nuestra fábrica de ladrillos, y bueno, generamos estas vías. El 86% de la casa es de tierra y el resto es de algunas estructuras que necesitamos en algunos lugares. Y bueno, está un poco la casa terminada, donde podemos siempre ver cómo los dormitorios están siempre bajo estas bóvedas. Y bueno, acá teníamos visitas. Y bueno, este es el lugar, que es muy lindo, que está también a 180 kilómetros de Asunción, un lugar con una pequeña pendiente, y bueno, algunas ideas de generar este espacio controlado, con una luz casi románica, donde generamos estos lugares frescos, sin prácticamente cero uso de energía, ¿verdad? Los muros son anchos, tienen una inercia térmica muy interesante. Y bueno, prácticamente la tierra la sacamos de las excavaciones del tajamar, etcétera, ¿verdad? Bueno, estos son todos ejemplos prácticamente de lugares
rurales o fuera de Asunción o lejos de Asunción. Y bueno, tengo algunos ejemplos más urbanos en donde quería tocar también estas estrategias, pero en la ciudad. Una fue bastante difícil, en donde nos piden en las periferias de Asunción, en como todas partes, hay un crecimiento de housing interminables, de pequeños dúplex o chalets, que evidentemente debe haber también en Costa Rica, me imagino, en todos lados hay. Entonces, nosotros como academia siempre estamos criticando cómo se va expandiendo desordenadamente la ciudad, una especie de metástasis de viviendas sin mucha calidad en lugares que son muy, muy buenos. Entonces nos piden hacer una vivienda por prácticamente 2 pequeños chalets por cada terreno, porque tenemos 4 terrenos que salen de calle a calle, que este cliente nos pide literalmente que hagamos eso. Nos pareció una oportunidad para reflexionar sobre este tema y le propusimos unificar los 4 terrenos y mejorar su inversión en el sentido de que tengan más departamentos, en donde nosotros lo que queremos es invertir más que él pueda estar contento por su inversión, pero nuestra intención realmente era rescatar todo el verde que tenía, que no hayan propietarios de árboles y que podamos invertir en la comunidad, en el oxígeno, en lugares de encuentro, en lugares de contacto, en lugares, aquí podemos ver los housing en la periferia, que esto se está echando, se está haciendo una cantidad de housing, y a nosotros nos pareció interesante generar un poco este amontonamiento de proyectos. En vez de armar 6 o 8 unidades, le hicimos 14 unidades en donde preservamos estos árboles, generamos pequeñas piezas bastante austeras, en donde atendimos la intimidad, atendimos los ingresos y generamos lugares de galerías, lugares de penumbra, de parrillas, de bancos, en donde las personas que vivían aquí podían conocerse, saludarse, disfrutar de esta vegetación, disfrutar de este oxígeno, pasar por el patio del otro, empezar a tener este contacto, enamorarse, ¿por qué no? Y bueno, ahora estas fotos son bastante viejas, hoy día esto explota, parece como una especie de jardín de Babilonia, todas las terrazas tienen sus flores, su vida, sus hamacas, y bueno, ahí aparece una, y de noche también se vuelve un lugar de encuentro, ¿verdad? En donde, por supuesto que tuvimos que trabajar con los accesos, con la intimidad, y bueno, y acá vimos un poco esta posibilidad de conectar las 2 calles en una especie de lugar abierto, en donde mejoramos su inversión, o sea, con el mismo dinero que nos propusimos hacer esto, mejoramos, o sea, tuvimos 5 o 4 departamentos más, cambiamos el sentido de la habitabilidad y mejoramos la densidad, que es interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco eso era un poco esta experiencia nueva que hicimos. Acá podemos ver el edificio San Francisco, esto ya tiene sus años, en donde también en un barrio con colinas verdes, empezamos a trabajar cómo trabajamos en un barrio con verdes, colinas y cerámica, cómo mejoramos la densidad sin generar un impacto tan tenebroso como existe hoy día de la especulación inmobiliaria. Y bueno, hicimos una especie de edificio, como una especie de máquina que trabaja la sombra, la luz, la ventilación, y propusimos obtener el agua de las lluvias. Había algunas casas viejas ahí que no eran históricas, pero que reciclamos todos sus materiales, que eran bellísimos. Y bueno, esta construcción de este muro con ladrillos, con nuestros grandes maestros, esta atención a las peores orientaciones, que son las más soleadas, generamos lugares al final que puedan filtrar esa luz, usar esos espacios, generar esta especie de magia de luz y sombra, esta conexión con el barrio, estas ventilaciones cruzadas, balcones, flores, por supuesto interiores que puedan tener una cierta originalidad. Trabajamos con maderas simples, en donde entran 20 personas en un lugar con 3 vigas, antes que ir a comprar una mesa, que son carísimas en estos lugares. Nos parecía interesante
que podamos aportar hasta en el diseño de los lugares. Estos pisos que son de absorción de agua, donde usamos las aguas para las instalaciones, para el regadío, en un lugar donde llueve bastante, pero que igual nos parece interesante prestar atención a empezar a trabajar sobre estos temas, estar en contacto siempre con mucho respeto con el entorno. Acá podemos ver cómo es el edificio hoy día, esta especie de manto, filtro y unos balcones que invitan a ver quién viene, a llamar al hijo que venga a comer, un gesto hacia lo público, porque retrocedemos un poco en la manzana para que exista un respiro. Tenemos un árbol enfrente, que es el que se puede ver. Y bueno, de noche una especie de lámpara sencilla que el mismo edificio aporta o intentamos aportar al barrio. Y para terminar, este edificio que con esta experiencia de trabajar con la tierra, nos propusimos también en un pequeño solar, muy pequeño, de 850 por 23, generar una densidad. En vez de hacer una vivienda, propusimos hacer 6 departamentos en un lugar donde podíamos aportar esta técnica que se lo veía más como algo rural en un sector más urbano. Entonces apostamos a esta tecnología porque nos parecía que el hecho de construir de esta manera en un lugar así, donde podemos aportar, es un sistema prácticamente muy silencioso, de muy poca polución porque es húmedo, se compacta, y empezamos a construir como un castillo de arena, una torre, 2 torres, en donde después nos propusimos, en vez bueno, generar también un poco de flores, de oxígeno, y de filtros para el mismo edificio. Y aquí podemos ver un poco el proceso constructivo. Esto cuando recién se estaba terminando. También esta idea de generar un pequeño lugar un pequeño espacio público. Los departamentos son justos, mínimos, pero tienen un acceso que se convierte en una gran galería. El edificio en la escala, metido entre estas arquitecturas de principio del siglo XX, en donde nos parecía que darle un respeto a estas arquitecturas existentes de este barrio residencial y, bueno, producir el menor impacto posible en un lugar como este. Y por supuesto el interior, esta idea de penumbra, de ventilaciones, de oxígeno, bueno, con un proyecto muy simple, y en donde nos enriquecemos con este filtro, esta humedad necesaria en cierta manera por el calor que tenemos, y lo que la gente empieza a apropiarse, que a mí me gusta mucho cómo ellos van equipando. Con esto termino. Aquí podemos ver cómo la gente lleva, los mismos inquilinos van apareciendo, los pet friendlies, los animales, hay muchos animales, y bueno, aparece un poco este espacio que ahora, este es un espacio que era el del último piso, que tiene como una doble altura, pero que la gente empieza a equipar y a trabajar con su propia vida, empieza a enriquecer el lugar. Me parece mucho más bonito cuando empezás a ver lo que cada uno va aportando: mesas, hamacas, animales, plantas, pura vida, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto, un lugar donde podamos estar en contacto con el horizonte, con el Chaco, es el río Paraguay. También esta idea bueno, de tener un lugar para sentarse. Esto es el barrio, como se puede ver, el edificio metido en un lugar residencial, con la intención de dar una especie de atención a lo que hacemos en los lugares. Y bueno, uno ve en Google, prácticamente es como que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Es como que no es protagónico. Y bueno, este es un poco el contexto urbano. Bueno, y esto era había un video, pero que tiene 4 minutos,
que hablaba un poco de todo esto en este MCHAP que tuvimos en Chicago, pero creo que ya se hizo un poco largo, entonces prefiero nomás pasar a las preguntas que tengan ustedes. Bueno, estuve hablando bastante y bueno, es un poco raro no tener una conversación, pero tenerlo ahora, porque es un poco tedioso tener la pantalla enfrente sin verla a nadie. Me gustaría hablar con las personas. Claro que sí, Joseto, muchísimas gracias por sacar el ratito. Si quieres, tal vez dejas de compartir y así nos vemos. Ok, voy a cerrar esto. Ahí está. ¿Ahí me pueden ver? Ok, Yo creo que tienes que dejar de compartir, déjame en el cuadro de compartir, por ahí tiene que haber algo que te... te voy a dejar de compartir. Ahí, bandeja, lo dejé de Listo, ahora compartir. sí te vemos, Ahora ahora sí te sí. vemos. Ah, Eso. maravilla. Bueno, sé Bueno, cómo fue tiempo, pero no, le metí duro. no, estuvo súper bien, de verdad, muchas gracias. Yo quisiera, antes de abrir el espacio para algún comentario o pregunta, pues agradecerte, evidentemente. Me parece súper valioso lo que aportas del proyecto como una oportunidad para seguir aprendiendo, ¿verdad? Y cómo hay experiencias que permiten explorar y a través de esa sensibilidad de cómo fabricas las cosas, generas conexiones con las distintas formas de vida. Yo creo que al final creo que enfatizas esa importancia de celebrar el espacio a través de la ocupación, de la diversidad, de esas aportaciones que hacen las personas. Yo algo que le decía a los estudiantes del taller es un poco una reflexión que va muy de la mano con tu obra que hacía, creo que Mauricio Rocha me lo comentó en una ocasión y Gaby Carrillo. Ellos hablaban de la escuela de la UNAM, que en ese momento estaba Humberto Ricalde, bueno, ya falleció, pero que ha tenido un impacto importantísimo en la formación de muchos arquitectos en la UNAM, entre ellos Gabriela y evidentemente Mauricio, que ellos hablaban de cómo un proyecto se puede resolver con 3 materiales máximo, 2 materiales y listo. Y ese es el reto, ¿verdad? Y yo creo que la arquitectura que nos compartes el día de hoy plantea ese reto, plantea un reto de poder tener distintas posibilidades de utilizar un material, distintas connotaciones en su carga simbólica, espacial, y la sensibilidad que esto implica a la hora que las personas empiecen a interactuar con ellos y darles también vida desde la ocupación. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso, Joseto. Increíble, siempre es un placer escucharte. Sin duda, sos un maestro latinoamericano y a mí me gustaría, pues, abrir el espacio. Entonces, yo vi que Muchas había... gracias, por favor. No, hombre, encantado, hermano. Y aquí creo que tiene la mano Julio César desde hace rato levantado. ¿Era que quería hacer una consulta, Julio César? No, no, lo que pasa es que, primero que nada, gracias, sino que en antes quería como que reaccionar a algo así como que se escuchaba bien y como no sé usar esta nueva plataforma, no sé cómo bajarla y Ah, eso, fue, no, pero eso, mil disculpas. no, tranquilidad, no hay problema. Vamos a abrir entonces el espacio. Si quieren pueden ir levantando la mano y yo voy asignando aquí a quien quiera hacer algún comentario, pregunta, adelante, por favor. Tengo entendido que Joseto tiene poquito tiempo, tiene un compromiso ahorita, entonces, pues es así. No te preocupes, estoy bien, Mike, no te preocupes, estamos bien. Podemos tener 10, 15 minutos Súper. sin problemas y con mucho gusto. Yo realmente fui mostrando muy rápido todo y algunas cosas no las mostré, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, espero que podamos conversar un poco. Claro. Ah, Silvina, adelante. Voy a prender la cámara si los veo. Hola Joseto, hola Mike, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal, Silvina? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Qué lindo Muy bien, escucharte de nuevo, siempre es un placer enorme. muchas gracias, Así que Silvina. hoy me colé, así que mil gracias Mike por la invitación, la verdad que un placer. Claro. Qué gusto. Rompo yo el hielo, viste que siempre es como complicado el tema de que se animen. Hoy tomo la posta yo para que se animen. No, porque estaba pensando, y que me parecía interesante una frase que dijiste, que el hecho arquitectónico, por más que sea privado, sigue siendo público. Eso me parece que es súper importante, porque muchas veces cuando hablamos de arquitectura y ponemos el foco en lo social, perdemos eso
¿no? De foco. No importa que lo que vos estés haciendo sea privado, no deja de ser público. Y por otro lado, también una invitación a todos los arquitectos de no tener miedo, y me parece que una de tus obras eso lo muestra maravillosamente, que una inversión privada y un buen desarrollo residencial puede aportar un montón, ¿no? El tema es cómo se hace. Esta estrategia de convertir los 8 terrenos y dejar de hacer 8 casitas, en el cual vos dejás feliz al inversor, porque lo haces 14, haces una buena utilización de la tierra, respetás los árboles existentes, utilizas la mano de obra del lugar, los materiales, digo, eso es un aporte enorme. Y me parece que eso también es muy valioso, y eso también es, de nuevo, cuando hablábamos la vez pasada que me invitó Mike, que hablábamos de la equidad, yo decía, equidad no es solamente entre las personas, sino hay que ser equitativos con la flora y con la fauna. Y cuando hablamos de arquitectura social, me parece que eso también es arquitectura social. Creo, pienso, humildemente. Muchas gracias, Silvina. Bueno, la verdad que siempre estamos explorando, estamos tratando y realmente el pedido a mí me asustó. Tengo que reconocer que me piden hacer 8 chalets y o sea, todos los pelos se me pararon, que los pocos que me quedan, pero realmente me puse a pensar, realmente, bueno, es una oportunidad, ¿verdad? Entonces creo que nosotros los arquitectos podemos ser capaces de empezar a intentar por lo menos darle sentido a estas cuestiones. Y siempre, por supuesto, la idea de lo que hagamos en un lugar me tiene bien. Siempre muestro esta idea de mi padre en donde una pequeña célula roja te puede tomar todo un tejido y te funde y te mata el tejido, ¿verdad? Y no quiero formar parte de ese punto rojo, ¿verdad? Estoy así como obsesionado a no formar parte de ese lado, de generar un impacto negativo en un lugar. Y normalmente lo hacemos, ¿verdad? En Asunción se están echando monumentos históricos para convertirlos en estacionamientos. Hay un boom inmobiliario en donde aparecen arquitecturas que no son adecuadas para un clima como el nuestro, grandes edificios vidriados en donde funcionan como máquinas, pero que el que está afuera tomando el colectivo está sufriendo el calor que genera eso. Es un impacto negativo, además de todo el deterioro que hicieron estos edificios con respecto a lo existente. Arrasan todo lo que hay. Entonces, me parece que nosotros tendríamos que no solamente ya que somos académicos, estamos en la academia, porque no me considero académico, aunque estoy, eh, intentar ser coherente un poco con lo que creemos, soñamos y lo que hacemos, ¿verdad? Y siempre la pregunta está ahí, ¿verdad? Es el debate que tenemos con todos los chicos, siempre tiene que ver con más que las regulaciones y más que con las modas, es cuál es la ciudad que nosotros soñamos, cuál es la que queremos vivir realmente. Y pensar una ciudad no solo para invertir, sino para vivir. Y cuando uno realiza algo, que sea vivible para los demás, no solamente para la persona que te contrata, ¿verdad? Y no es fácil eso, ¿verdad? Evidentemente hay una lucha, es una postura filosófica muchas veces, pero que tenemos que tratar yo creo que siempre tenemos que seducir, o sea, el músico está siempre tocando música para seducir, para atraer, no hacer un ruido. Yo no estoy a favor del reggaetón, estoy a favor del jazz o de un buen sonido, no un ruido, pero creo que los arquitectos también deberíamos pensar en cómo podemos intentar tocar buena Aportar. música. Puede ser un buen rock, Sí, ¿por sí. qué no? Pero digo, Sí. por supuesto hay muchos condimentos, ¿verdad? Y eso es lo lindo de la arquitectura, es un mundo de una cantidad de posibilidades. Esa no es por eso hablé de que esto no es un manifiesto, sino que es un camino que es tal vez subjetivo, pero que yo intento seguir en esa línea, ¿verdad? Y me he equivocado y nos equivocaremos mucho todavía. No creo.
esa última imagen del Valois, donde está la foto con el fondo de Asunción, donde se ven las grandes torres y ves el contraste entre una arquitectura como más sensible, ¿no? Y hay algunas torres en el fondo que decís son tremendas. Pero, de nuevo, y ya me callo, juro que me callo porque veo que están levantando la mano, donde la palabra inversión no sea una mala palabra, porque finalmente, si uno se pone a pensar qué porcentaje, no tengo la respuesta, pero qué porcentaje de la ciudad está construida con inversión privada. Enorme. Entonces, si esa inversión uno no la sabe canalizar como arquitecto y no tenés la sensibilidad como por suerte tenés vos, digamos, se convierte en un gran problema. O sea, necesitamos más Josetos, ¿entendés? Wow. Que encuentren, no, pero es que encuentren en eso una oportunidad para hacer propuestas sensibles y, de nuevo, que sean un win-win para el inversor, para la ciudad, para el que habita la ciudad. Parece que eso es genial. Me callo. Gracias, gracias. No, no, hombre, pues No, gracias a de eso se ustedes. trata, de conversar. Vieran que algo que decía ahora Silvina y con lo que comenta Joseto, creo que esa reflexión que hacemos desde los proyectos que trabajan nuestros estudiantes, que tiene que ver con cómo la proyección o una obra ejecutada se vuelve en una interfase, en un puente de relaciones bióticas y abióticas, ¿verdad? Entonces, pues sin duda, en lo que esto significa y esa interfaz, ahora que lo apalanco con lo que decía Silvina, la inversión que eso conlleva es un objeto de discusión hoy importantísimo en nuestras ciudades, ¿verdad? Hoy mismo se habla de real estate o de desarrollo de bienes raíces con impacto social, pero todo lo que eso implica de manera integral, ¿verdad? Y la sensibilidad que hay detrás de eso. Entonces, sin duda necesitamos muchos casos demostrativos hoy por hoy. En América Latina estoy seguro que hay muchos que nos enseñan que hay formas de cómo mediar esa relación y hacerlo de la mejor forma. Ya ahora tengo varias manos, ya ahora me callo yo, perdón. Vamos a dar el paso a Lauren, adelante. Buenas, ahí nos escuchamos. Sí. Bueno, bueno, mucho gusto. Bueno, una de mis preguntas, bueno, nuestras preguntas era que, digamos, a la hora de generar la conexión con el entorno y, bueno, específicamente con la naturaleza, me preguntaba a que cuando se realizan las cubiertas verdes, como los green roofs, cómo se trabajan, digamos, estos problemas, digamos, de la humedad y el tipo de construcción que requiere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja también de la mano con la naturaleza para poder generar esa conexión directa con el entorno y que no haya tipo problemas ya con la construcción, digamos, no sé. Sí, por supuesto que evidentemente uno tiene que tener algo que no tenga humedad, que funcione, buenos drenajes. Con los años uno va siempre aprendiendo. Tal vez la primera que hice habré tenido un problema, en la segunda habremos mejorado y encontrado la vuelta. Pero realmente sufro más donde no pongo tierra en el techo, donde se calienta la losa, donde hay una junta de dilatación, porque donde hay tierra, las plantas consumen. Si queda un poco de agua, la planta ya lo resuelve. Vos le tenés que poner agua. Es increíble, es un lugar increíble. O sea, los lugares donde tengo terraza no tengo ningún problema. Donde no tengo la tierra es donde suelo tener, es donde suele calentarse. Y en nuestro clima, que es subtropical, tenemos un sol de 40, 42 grados. Y en un momento dado viene la lluvia que en 10 minutos te inundó toda la ciudad y se genera un golpe, los coeficientes laten, aquí todo late. No es fácil el subtrópico porque hay cambios bruscos en poco tiempo, ¿verdad? Y un poco eso, siempre estamos, el tema es muy interesante, creo que es un tema constructivo, debería dibujarles el detalle constructivo. Gracias, José. Bueno, otra preguntita. A la hora, digamos, de trabajar con el entorno y lo que los rodea, digamos, ya como con una comunidad,
¿cómo es el proceso, digamos, participativo que se lleva a cabo como con la comunidad? Digamos, el edificio de San Francisco, creo que era el que se iluminaba, que funciona como una lámpara de noche. Bueno, O sea, esos son, son lotes urbanos, ¿verdad? En donde evidentemente viene un inversionista y quiere hacer un edificio en donde uno le propone un edificio que pueda estar acorde a un pensamiento, a una filosofía, pero también a un pedido, a un sueño, ¿verdad? Que es del mismo cliente. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta. Es como no sé, es como siempre doy el ejemplo más sencillo que es cuando uno va al médico, el médico te va a ver y te va a dar una receta. Yo no me voy con una receta al médico, me voy con síntomas y bueno, y ahí es donde puedo decidir irme a otro médico. Pero digo que hay como nosotros tenemos que ser capaces de poder entender los sueños, los deseos de estas personas que quieren un edificio en este caso, y podemos nosotros empezar a hacer en conjunto. Evidentemente uno se alimenta de una cantidad de cosas y trabajamos con un presupuesto, evidentemente diseñamos con la calculadora y también contamos esta experiencia interesantes de la economía circular, de que, bueno, podamos usar nuestros materiales, que se pueda pagar más a las personas que al producto. A mí me encanta cuando hacemos el piso de piedra en todos estos lugares donde se venden la piedra, hacen una fiesta cuando hacemos un lavabo, una bacha de piedra en un lugar y no lo importamos de Italia, ¿verdad? O de la China. Entonces me parece que a mí me encanta eso, ¿verdad? En donde se le paga más al artesano que al producto. Y normalmente sucede al revés. Compramos el porcelanato parecido, símil madera, al precio de en dólares y después le pedimos el descuento al maestro para que coloque, ¿verdad? Es al revés. Y me parece que a mí eso me alarma bastante porque me parece que tenemos que actuar de una forma más inteligente si podemos aproximarnos a esa maravilla que tenemos alrededor que a veces olvidamos porque estamos tan conectados con el mundo que no miramos lo que tenemos enfrente. Es como cuando yo siempre tengo hijas, cuando van a un concierto, lo ven a través de su teléfono. ¿Pero por qué es eso? Ven, por favor, ahí está el músico. Véanlo, siéntalo, ¿por qué lo ven a través de su teléfono? O sea, son cosas que a mí podamos verlo un ratito, pero no sé, es un mundo que a mí que me cuesta hacer un poco el viejazo, pero me parece que es importante también no olvidar que tenemos esa ventaja de nuestros lugares, de nuestros maestros, que a mí me parece que tenemos que rescatar, ¿verdad? Es por lo menos lo que intento. Y no estoy hablando que no estoy a favor de la tecnología, ¿verdad? Pero es un poco lo que pienso. Me fui por las ramas, no sé si le respondí. No, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que nos da chance tomamos un par de preguntitas más, José, ¿tú está bien? Ni un problema, no hay problema. Yo feliz, Mike, no hay problema, en serio. Muchas gracias. Estamos bien aquí. Seguimos con María Daniela, adelante. Voy, profe. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, en el curso de justicia espacial estamos trabajando en un parque, ¿verdad? En el diseño de ese espacio público. Y bueno, en el parque el protagonista básicamente es la vegetación. Quería saber si nos podía comentar como de algún proyecto arquitectónico de un espacio público donde la vegetación igual tenga mucho protagonismo o juegue un rol protagónico en ese diseño. Entonces ahora nos mostraba como diseños de casas o pequeñas construcciones que tienen un gran peso ambiental y social, pero sí me gustaría saber como algún proyecto de espacio público donde la vegetación tenga ese protagónico, ya sea de usted o si conoce. Bueno, bueno, tuve el gusto y el honor de estar entre los finalistas del MSAP de Chicago y conocí a un grupo humano increíble de Colombia. Y si ven el proyecto de Colombia del MSAP, pueden entrar. Ay, no me acuerdo el nombre del parque, wow, porque son 5 finalistas.
Y Edgar, se llama el arquitecto Edgar, ay, no me acuerdo el apellido, discúlpenme con unos nombres, yo estoy... Pero si pueden entrar en la página, ahí hay un par, hay una plaza muy interesantísima en donde aparece una estructura existente y la arquitectura retoma todo lo que tiene, pero donde la naturaleza se vuelve protagónica, ¿verdad? No digo que, siempre digo que me parece como una especie de Chernobyl, algo que existía, pero que ellos van reponiendo y lo van poniendo en suelo y van haciendo que la naturaleza sea el protagonista, pero de una forma tan inteligente que a mí me parece fantástico, ¿verdad? Bueno, está hecho por la alcaldía, ¿verdad? Estuvo justamente, bueno, no me acuerdo, me voy a acordar enseguida. Voy a ver si es que, wow, tengo su, te voy a decir el nombre exactamente. Ok. Pero un momentito. ¿De arquitectura y paisaje no son? Sí, es como, no me acuerdo el grupo, ¿verdad? Como, pero lo voy a ver, seguramente me voy a acordar y lo voy a enviar ¿El a... Parque Gran Colombia puede ser? Sí, en Colombia, es en Medellín. Sí, deben ser de arquitectura y paisaje Jorge Huitrago y Jaime Cabal, ¿pueden ser? No, 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 ¿O el no, taller de arquitectos? no, no, no. Alejandro Echeverry, no, no. No, Alejandro fue el jurado, pero Ah, él él era estuvo. jurado. Mm. Si ven el MCHAP, el MIES, pueden entrar a la página y ven está todos los proyectos ahí. Es que yo lo vi en Buscando. Medellín, yo sé de cuál estás hablando, claro, Sí, que parece como unas ruinas, ¿correcto? exactamente, Sí, ya, exactamente. no me acuerdo cómo se llama, ya casi le Ah, llegamos. ah, ah. Es que no estoy encontrando no sé si es Edgar realmente, es que se me fue el nombre. Sí, yo no lo logro, vamos a Lo poner voy a a, ver. lo voy ¿Parque a en el encontrar. Prado? ¿Cómo? ¿Parque en el Prado, Medellín? ¿Será ese parque? Si entras al MIES, al MCHAP, van a tener los proyectos. Hay un edificio Balbás de un tal José Cubilla. Sí, sí, estuvimos finalistas, pero no lo ganamos. Ganó, fue el announcing finalist. Espérate a decir. Acá te digo. Park in the Prado. Sí, en el Parque en Prado. el Prado. Ajá, ajá. Exactamente. En Medellín. Sí, es en Correcto. Medellín. No sé, me pareció, por lo que me estás... Edgar Mazó, por favor, Edgar Edgar Mazó. Mas. Sí, sí, sí. Edgar Mazó. Bueno, creo que si es de más naturaleza, no sé si hay, puede haber otro ejemplo. Pero me pareció interesante la operación arquitectónica, de muy poca inversión, un espacio público, mucha atención a lo existente, donde dejaron las estructuras libres y generaron un espacio distinto. Reciclaron lo que desconstruyeron en suelos, en muros. Me pareció que fue una operación muy linda. Creo que es un parque muy interesante y abrieron a una comunidad totalmente que era una especie de residuo urbano. ¿Mm? Ujú. Tenía otra consulta, no sé si se puede rapidito. Sí, Dale, contame. dale. Ok, bueno. Como, ¿qué pautas o procesos de diseño bueno, realiza para poder ir priorizando esa naturaleza en sus proyectos, ¿verdad? Priorizando la naturaleza en los proyectos, ¿qué pautas o qué procesos al inicio toma a cabo para poder priorizarlo? Sí, sí, es una pregunta muy interesante y muy amplia, ¿verdad? Porque cada uno tiene como ciertas aproximaciones, ¿verdad? A mí me parece muy importante entender los aspectos biofísicos de un territorio, ¿verdad? ¿Cuáles son no solamente lo que vemos en el lugar como pieza urbana, como lote, sino cómo eso impactaría en el tiempo, cómo fue antes y cómo podría ser después. Cómo podemos entender todas las venas, los aspectos en todo sentido, ¿verdad? Cómo se podía transformar. A mí me gusta analizar un poco
los lugares, evidentemente, desde lo que hay debajo de las capas, porque vamos a poner una huella nueva, ¿verdad? Cómo tenemos que entender nuestros layers en el territorio para poder poner una nueva, ¿verdad? A veces queremos borrar las existentes y nos arrepentimos después, ¿verdad? Por eso a mí me parece que, bueno, siempre hablo de que hay cosas que, por ejemplo, la comida de la madre siempre es la mejor para uno, ¿verdad? Siempre, o la de la abuela. Y si queremos ser cocineros, deberíamos entender esos ingredientes y no pensar, no borrar esos ingredientes, porque vamos a hacer algo malísimo, una mala comida, sino que desde ahí les desafío a hacer algo nuevo. La vara está bien alta. Y creo que así deberíamos ver los territorios, ver cuáles son las mejores cualidades, las mejores características y qué es lo que nosotros deseamos para mejorar el lugar y no empeorar. ¿Ok? No sé si se entendió el ejemplo, pero bueno. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Y creo Bueno, que cerramos con gracias. Joxan. Una última preguntita, Joxan, adelante, para ir cerrando. Sí, buenas. Mi pregunta es cómo se puede lograr el resultado que usted nos muestra como con esos proyectos bastante inmersos en la naturaleza, pero cómo podemos lograr eso en el contexto urbano. O sea, cómo podríamos tener como esa facilidad de sacar los materiales del mismo sitio, como lo hace usted en el proyecto en el que utiliza el método del tapial con la tierra para las paredes. O sea, cómo podríamos lograr eso, pero en contexto urbano. Bueno, la verdad que en el contexto urbano, bueno, evidentemente depende de dónde sea. Los proyectos, evidentemente, bueno, la idea de Valois, de este proyecto de tierra, evidentemente teníamos que adquirir la tierra, porque no había en el lugar, era un lote muy chico, pero no importa, aunque compremos la tierra, que es muy barata, el hecho de construir el tapial, que es prácticamente con tierra húmeda, no genera polvo, no genera sonidos, ruidos. Es muy silencioso, es muy amable y para nuestro clima, la inercia térmica que produce es fantástico. Entonces decidimos hacer un edificio industrial con mucho ruido, con muchos elementos, o cómo trabajamos un sistema. El mismo ladrillo es más artesanal. Entonces, pero es una postura, ¿verdad?, que tenemos con respecto a cómo tenemos que entrar en los lugares. Y por supuesto que genera siempre una molestia en un barrio, una construcción, ¿verdad? Desde los camiones, desde la polución, desde el polvo o los ruidos. Y tratamos un poco de minimizar eso, ¿verdad? ¿Y qué regalamos al barrio, ¿verdad? O sea, cuando ponemos flores o plantas o un gesto público, queremos aportar algo que podamos, como dije, redimirnos un poco con el hecho de generar una molestia, ¿verdad? Y creo que ahí hay muchos temas, ¿verdad? Cuando pensamos en los conceptos de sostenibilidad, yo creo que siempre trato de entender eso como el inicio de nuestra investigación, no el objetivo, ¿verdad? O sea, es como que debe ser así, debemos de tener esa idea de producir, de rescatar el agua, de ser amables con un sitio, y por eso creo que no me considero un arquitecto sostenible ni verde, ¿verdad? Creo que eso intentamos tenerlo como el inicio de nuestra investigación, no el objetivo, ¿verdad? Porque si no seríamos técnicos. Poner un techo verde o un panel solar o algo en un mal proyecto, yo creo que tenemos que ser buenos proyectistas. Tenemos que diseñar los lugares y entender que podemos mejorar un sitio desde el diseño, ¿verdad? Es importante, o sea, dejamos siempre, esto es un poco polémico, a la tecnología que resuelva todos nuestros problemas por nuestros malos diseños, ¿verdad? O sea, cuando tenemos un lugar muy caliente y abrimos las ventanas hacia un lugar caliente, metemos aire acondicionado porque nos resuelve el problema, pero genera una máquina de consumo.
Yo creo que tenemos que ser capaces de poder entender ciertas cosas, ¿verdad? Para poder mejorar la vida de las personas. De eso nos va a tratar la arquitectura, creo yo, honestamente. Ok, Súper. súper. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. Uy, mira, teníamos, no, Ana ya, ¿verdad? O Ana, ¿levantaste la mano? Sí, hola, ¿qué tal? Me da vergüenza hablar, pero voy a preguntar igual. Yo soy de Rosario Mucho Santa gusto. Fe. Así que yo te iba a preguntar, con esto de que vos empezás a relatar tus obras desde el sitio, y todo esto de construir mirando el espacio, el contexto, o sea, haciendo tus obras tan arraigadas al sitio, ¿nació de mirar el ejemplo de algún arquitecto? O sea, vos tenés a alguien de ejemplo, empezás con algún precedente, eh, no sé cómo decirlo, pero sí, como si todo esto de construir en el espacio empezó mirando a alguien. Bueno, sí, siempre tenemos referentes, somos curiosos, siempre estamos, puede ser una buena lectura, puede ser una conversación con mis amigos de Entre Nos, puede ser no sé, siempre hay ingredientes que uno va enganchando porque le parece interesante y otros que va desechando. Creo que eso forma parte de la vida, yo creo que cada uno va a encontrar un poco esa empatía con ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que es una pregunta bastante difícil de contestar, pero evidentemente hay referentes que me gustan y otros no, como cualquiera, ¿verdad? Evidentemente. Pero sí, presto Claro, y mucha un ejemplo de atención a esos referentes, ¿Cómo? un ejemplo de los referentes que vos ves, que vos mirás, que Bueno, vos uno aprendés. cité, que es de Rosario, que es Rafael Iglesias. A él lo cité, es un gran referente. Como un arquitecto que juega y que se apasiona y que se divierte. ¡Wow! Esa espontaneidad que tenía Rafa, que lo conocimos, creo que son cosas que hacen que uno pueda atreverse a otras cuestiones. Hay otros que son un poco más conservadores, hay otros que son un poco más, qué sé yo, trabajan con grandes luces o grandes estructuras, como Paulo Méndez, con grandes ideas. Y puedo citar muchos, ¿verdad? Que tuvimos el honor de conocer y de conversar y por supuesto referentes locales. Por supuesto que sí, los maestros locales te enseñan muchísimo. Cuando una persona suele hacer una pasantía, a veces conmigo, siempre le recomiendo a conocer a los maestros, cómo son los maestros constructores, cómo son los maestros carpinteros, cómo empalman una madera, cómo te explican que en un nudo no puedes poner un clavo, cómo cortas una piedra, ahí es donde uno tiene esta ida y vuelta y uno diseña mucho mejor, porque tiene el conocimiento. Creo que tiene que ver con el conocimiento, la curiosidad. Es lo que recomiendo. De cualquier ámbito puede haber influencia impresionante en cualquier tema. Le puede Recuerdo a influenciar. Rafael Iglesias en Rosario una vez que dijo que el mejor proyecto de su vida no lo hizo solo y era su hijo. Me parecía tan bonito ese comentario que hizo. Qué bueno, muy buena obra la de él, sin duda. Sí, 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 no, y dio enseñanzas muy interesantes. Yo me acuerdo de una frase que comparto, siempre digo que él hablaba de que siempre pensamos en sustantivos, ¿verdad? Que la puerta, la ventana, la chimenea, estamos dibujando la puertita, pero nunca pensamos en verbos. Cuando pensás en verbos, se te rompen todos los límites. Vos pensás en acceder, en pensar, en integrar, hablar, comer, no en mesa. Es increíble, te rompe todo, todos los esquemas. Y yo me quedo con esa frase de él, ¿eh? Qué bueno. Creo que, oye, qué pena, José, todavía hay otra manita aquí de Julio César. No No hay importa. problema, no hay problema. Eso es Sí, sí, soy yo. Me da pena hasta por el arquitecto Michael, que así que quiere este muchacho de nuevo, que molesta otra vez. No, adelante, adelante. adelante. Esto no es a ver, es como una pregunta, no es una pregunta, es algo raro que no sé, ni yo entiendo, porque es más bien una
que una recomendación que recibir una recomendación, no yo dar una recomendación, claro. Yo he molestado ya a la arquitecta Silvina Perrot en su cuenta de Proyecto Latinoamérica, algunos arquitectos también he molestado yo, ¿qué recomendación? Yo actualmente estoy para obtener un título de arquitecto, ojalá pues, ser como ustedes. Y es que, no sé, es como, es un poco tímido, introvertido, siento que me pierdo. La, ¿Qué recomendación podría hacer así como, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy tratando en mi tema para hablarme sobre arquitectura cultural, ¿verdad? Es algo ahorita que yo he cogido pasión por ese tema y, bueno, viendo su trabajo ya sobre su trabajo, arquitecto José, también pues ya venía yo siguiendo hace algún tiempo he venido siguiendo a Justicia Espacial, ¿verdad? ¿Qué recomendación podría darme sobre algo de cómo empoderarnos sobre nuestros espacios? ¿Cómo hacer que la gente se empodere de nuestros espacios? O sea, porque a la final, o sea, sí tiene un poco que ver con lo que usted explicó, porque usted explicaba de una manera u otra cómo las personas, bueno, o también el comentario que dijo la arquitecta, de cómo las personas por más que sea una arquitectura como que un poco privada, un poco íntima, se vuelve un poco social, ¿verdad? No sé si pueda yo hacer bien mi pregunta, no sé si me pueda entender. Bueno, sí, me confunde un poco porque no entiendo muy bien la pregunta, pero sí entiendo que O sea, estás en un tema una, que tiene que ver con la cultura. Me hablabas de una arquitectura exactamente, cultural. exactamente. Bueno, yo había dicho que somos seres bioculturales. Siempre entiendo que tenemos que entender cómo, no digo como biólogos, pero sí tenemos que entender que existe una sinergia en la ciudad, es un artificio como una especie de, que tiene que tener una cierta armonía, así como vemos en la naturaleza. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a entablar un poco qué es lo que es sentirnos contemporáneos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro deber en un tiempo como ahora, ¿verdad? Con tanta información, tanta tecnología. ¿Cómo generamos cultura? Cultura viene de cultivo, ¿verdad? Tenemos que seguir, la cultura no es el pasado, es seguir produciendo conocimiento, es un continuum, ¿verdad? Entonces, cuando veo mucha naturaleza que se va destruyendo, o hay muchas ciudades que se están deteriorando, creo que tenemos que buscar esa idea del equilibrio, de donde hay mucho cemento, poner más naturaleza, y donde hay demasiada naturaleza, ser muy atentos a un lugar donde podamos actuar con mucho respeto, ¿verdad? Entendiendo esta una intención, una filosofía, porque cuando vemos un bosque devastado, no hay nada que decir, ¿verdad? Es como que por un producto como una soja, como la soja, por ejemplo, ¿verdad? Que produce un alimento para las vacas. Entonces es muy amplio lo que me preguntás, pero te estoy tratando de dar una línea muy sencilla de lo que creo para nuestro tiempo, entender cómo tenemos que actuar hoy día, con mucha humildad, le digo, ¿verdad? No como un manifiesto, ¿verdad? Joseto, sabes que a mí me gustaría agregarle algo también a lo que comentas, de prestarle mucha atención a lo que Eduard Soja habla de esta dialéctica social y espacial. Hay mucha tela que cortar en este diálogo, ¿verdad?, entre sociedad y espacio, disciplinarmente, ¿cómo lo definimos? Arquitectas, arquitectos, o sea, ¿qué es lo que estamos aportando? Porque lo que nosotros podemos dar es un granito de arena, nada más, no es como la totalidad, ¿verdad? Y si lo queremos entender de manera integral y que haya agencia a la hora de usar el espacio público o el public realm o la parte cultural, creo que la única forma, no la única, pero una forma importante es estando próximos al lugar en el cual queremos trabajar, no verlo como algo ajeno, externo, donde se piensa desde un monitor de una computadora o se ve nada más como una operación fría, sino como algo que hay que estar ahí, hay que estar presentes,
hay que entender con quiénes estamos trabajando, para quién estamos trabajando, hay que escuchar, y en esa interacción que se da de manera orgánica, natural, esperemos, empieza a construirse esa dialéctica entre sociedad y espacio, ¿verdad? Y creo que eso Totalmente, totalmente. Es la comunicación. Bueno, eso, pues, yo ya aquí ya tengo, están citados ustedes a mi tesis, ojalá no les moleste si algún día hay su nombre ahí en esa tesis con mi compañero. Muchas gracias, mil disculpas, arquitecto. No, por favor, gracias. Gracias a ti. Creo que ahora sí cerramos, José, me da pena con vos, yo creo que ya se le enfrió la cena, la comida. No, tranquilo, estoy cerca, no te preocupes, llego sin problema. Un abrazo, de verdad, muchas gracias por estar atento, ojalá nos podamos ver pronto presencialmente. Silvina, muchísimas gracias por participar hoy también, siempre será tu casa esto, y ojalá nos podamos ver en Costa Rica, Argentina, Paraguay, ahí estamos haciendo conexiones. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. Gracias a todos. Mike, un placer siempre, cuando quieran. Un gusto enorme compartir con ustedes. Chaito. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao.